para todos. ¿Cómo están? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía. Seguíamos ahora la puesta a punto del noticiero y bueno, efectivamente las novedades justo del tema que tratamos ayer, que tenía que ver con este policía que dio muerte al joven en el barrio de las Acacias. Escuchábamos que fue puesto en libertad, lo que no significa que no continúe la investigación o que pueda volver a ser citado. Hoy retomamos los atentados en Bruselas. No solo porque, bueno, todavía queda mucho para conversar y debatir sobre temas, sobre todo ni siquiera hemos podido tener la chance, y lo haremos hoy, de conversar con el Parlamento uruguayo o representantes del Parlamento, cómo toman esto, si significa que hay que tomar más medidas de seguridad, no, qué lugar le están dando a este tipo de situaciones a nuestro país, qué mirada tienen. La visita del propio Obama en Argentina también ha generado en Argentina una movilización bastante particular. Pueden ser todas cosas independientes o no. Bienvenidos al programa de hoy. Director, por favor. El ataque coordinado en el aeropuerto de Zaventem y en una de las estaciones del céntrico distrito europeo dejó al menos 34 víctimas, más de 270 heridos y una sensación de pesadilla que recuerda poderosamente a los atentados de París del pasado noviembre y, salvando las distancias, a los de Londres y Madrid. Bélgica activó el nivel de máxima alerta. Colegios, hospitales, museos, transporte público y centros comerciales cerraron sus puertas o elevaron al máximo los niveles de vigilancia. Bruselas es todavía una ciudad aturdida, con calles semidesiertas y una altísima actividad policial e incluso militar en diversos focos. La violencia madrugó. Empezó sobre las 8 de la mañana con 2 explosiones en Zaventem, uno de los grandes aeropuertos de Europa, en los que murieron al menos una decena de personas. Ese ataque fue obra de 2 suicidas y de un tercer terrorista que la policía belga busca activamente y que al parecer arrojó su cinturón con explosivos sin activar y se dio a la fuga. Poco después, pasadas las 9 de la mañana, una tercera detonación cegó la vida de una veintena de personas más en la estación de metro de Malbec, muy cerca de los cuarteles generales de la Unión Europea. Unas horas más tarde, la policía encontró una bomba sin explotar en una vivienda de Schaerbeek, uno de los barrios con mayor concentración de musulmanes de la ciudad, en el que se identificó el pasado mes de enero una guarida de Salah Abdeslam, junto a productos químicos y una bandera del Estado Islámico. El ISIS reivindicó los atentados a media tarde. La detención de Salah Abdeslam, uno de los principales artífices del drama de París, pareció dar un respiro a las autoridades, pero puede que eso fuera un espejismo. Bélgica y Bruselas vuelven a traer todas las miradas. Aunque no se trata de un ataque directo a las instituciones europeas, el ataque en el metro a su paso por la estación de Malbec, una parada forzosa de miles de trabajadores de las instituciones europeas que comienzan su trabajo a la hora en que se produjo el episodio, resulta muy simbólica, más teniendo en cuenta que la seguridad reforzada que rodea los edificios europeos desde los atentados de París, con policías y militares a la entrada, dificulta cualquier ataque a sus puertas. De confirmarse, sería el primer atentado que tiene como objetivo las instituciones comunitarias en sus más de 60 años de historia. El comunicado de la Cancillería señala que el gobierno de Uruguay condena en los términos más enérgicos los atentados terroristas perpetrados en Bruselas. Uruguay reitera que las respuestas a este flagelo internacional deben ser enérgicas, coordinadas y en el marco del derecho internacional. Agrega el comunicado que en ese sentido Uruguay alienta a la comunidad internacional a mantenerse unida para combatir este flagelo que cercena vidas inocentes y afecta principios y valores compartidos como la libertad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la fraternidad, fundamentales para sostener la convivencia pacífica entre los seres humanos. Finaliza señalando que el gobierno de Uruguay extiende sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo del Reino de Bélgica. Algunos entienden que era esperable que eso ocurriera en Bruselas, el tema era cuándo. Y es contradictorio en realidad, porque se supone que Bruselas también era un lugar donde desde otras voces europeas se refugiaban terroristas. Por lo tanto, no queda muy claro por qué Bruselas o Bélgica tendría que esperar el ataque. Y si se tratara en realidad de represalia por haber capturado a Salah
Abdeslam, justamente uno de los perpetradores del atentado en París, no fue demasiado, por lo menos esto plantean periodistas especializados, no fue demasiado pronto, no lleva más tiempo organizar un ataque de este tipo. Son muchas las interrogantes que quedan planteadas y también preguntarnos, bueno, a ver, porque condenamos el hecho, condenar el terrorismo, los actos terroristas. Eso es un discurso que, por supuesto, es de orden que la comunidad internacional pronuncie. Pero ¿qué alcance tiene ese discurso? ¿Es lo que quiere escuchar el terrorismo? ¿Cuál tendría que ser la reacción de la comunidad internacional que vaya en contra de los intereses? Ustedes ven que cuanto más propaganda hay, más se empodera al movimiento terrorista. Y en eso estamos todos mezclados y metidos y responsables. Entonces, ¿cuál tendría que ser en realidad la reacción que en vez de potenciar la eventual fuerza que tiene un movimiento terrorista, se pueda minimizar? No sé, muchas preguntas. Quiero presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. El senador Pablo Mieres, que es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Gracias por estar aquí. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Muchas gracias a los dos. Queríamos la voz, o por lo menos voces desde el Parlamento en este tema también. Si me permiten, en este momento lo que tengo es una comunicación directa con Roberto Denis, es periodista uruguayo que está radicado en Bruselas. Roberto, ¿me escucha bien? Sí, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. En el momento y a la fecha, con el día después, ¿cómo está Bruselas? Bueno, todavía un poco complicado, la vida está un poco complicada, los transportes públicos no funcionan realmente muy bien, hay muchos controles de seguridad en las estaciones de trenes, por ejemplo, donde se controla cada pasajero y bueno, tienen razón de controlar porque no sabemos dónde están algunos terroristas que se escaparon ayer del aeropuerto. Sabemos que 2 murieron y el tercero se escapó dejando una bomba ahí en el aeropuerto. Así que está todo un poco complicado y también con un poco de dolor, porque sabíamos que esto iba a pasar, pero nos estábamos acostumbrando a que no pasara, y pasó. Y eso va a volver a pasar porque... ¿Por qué sabíamos que esto iba a pasar? Perdón que lo interrumpa, Roberto. Sí. ¿Por qué sabíamos que esto iba a pasar? Porque hay un grupo de gente, hablo del Estado Islámico, que piensa que hay que luchar contra nuestra democracia, contra nuestras libertades, que corresponde a ellos de poner acá en Europa, en estos países, un sistema como el que existe, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde todo está definido por la religión. Y mucha gente, son más o menos 500 jóvenes, se han ido a luchar con el ejército islámico. Muchos han muerto, pero a muchos los han convencido de que la lucha no es allá en Siria o en Irak, pero la lucha tiene que ser acá. Y esa gente ha vuelto a su país porque generalmente son belgas, son de acá, nacieron acá o tienen la nacionalidad. Y bueno, el problema es que un terrorista o una persona normal y corriente, no hay diferencia, nos vestimos igual, hablamos igual, vamos a los mismos lugares, nos divertimos de la misma manera, pueden poner miles de soldados en la calle, pero ellos no ven, nosotros tampoco, quién es terrorista, quién sube al metro o quién entra en el aeropuerto con una bomba, no se sabe. Habría que controlar todo el mundo, pero no podemos limitar nuestras libertades, porque si, por ejemplo, controlamos toda la gente que entra en un aeropuerto, toda la gente que entra y que viaja en el metro, lo que hacemos es poner el problema afuera, en otro lugar. Y si controlamos ahí en ese otro lugar, el problema va a estar en otro lugar, es decir, que estamos desplazando el problema. La solución no son los controles, la solución es la lucha contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, es ahí donde está pasando lo más importante. Bien, el miedo, de alguna manera, es un poco la estrategia principal de combate que tiene este movimiento terrorista, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto les parece que puede penetrar ese miedo en una capital que fue atacada, como en el caso de Bruselas? Es decir, que tenemos miedo, pero no lo mostramos.
Por ejemplo, hoy el centro de Bruselas está lleno de gente manifestando el hecho de que quieran seguir viviendo como siempre lo han hecho. Vivimos con el miedo, pero también sabemos, queremos seguir viviendo de la misma manera, es decir, que no podemos sentirnos derrotados por los terroristas. Hay que mostrar que nosotros no vamos a cambiar, que la sociedad no va a cambiar, que la democracia no va a cambiar. No son unas 500 personas o 1000 personas que van a decidir lo que la gran mayoría de los europeos quieren, es decir, vivir en paz, en libertad y en democracia sobre todo. Sí, pero Europa también en este momento además se enfrenta a la crisis, la gran crisis de la cantidad de refugiados, ¿no? A propósito, como consecuencia de este mismo terror. ¿Cómo poder evitar que en realidad, de alguna manera, el miedo no llegue al extremo de generar una islamofobia, por ejemplo? Bueno, sí, lo estamos viendo, es decir, que los partidos racistas de extrema derecha, la extrema derecha está ganando lugares. Van a tener algunos logros electorales, sí, pero si uno analiza un poco el programa de esos partidos, desde el punto de vista económico, no tienen nada. Y la gente poco a poco se va a dar cuenta que lo importante es tener trabajo, es hacer que la economía funcione, que el país funcione. Eso es lo más importante porque la gente necesita trabajo, la gente necesita vivir. La gente no va a vivir teniendo políticas anti-inmigración, anti-refugiados, porque eso no sirve para nada. Además, cuando uno ve la situación de lejos, piensa que acá estamos viviendo con un problema de refugiados. No, hay lugar para todo el mundo y acá han llegado muchos a Bélgica. Uno puede pasearse por Bruselas, los refugiados, que parecen ser cientos de miles y muchos más, no se ven. Es decir, que el problema no es ese. El problema no hay que confundir refugiados y terrorismo. Claro, hay algunos terroristas que cruzaron las fronteras haciéndose pasar por refugiados, pero el problema no son los refugiados. No, está clarísimo que no. El problema es que el miedo contra los terroristas invisibilizados terminen perjudicando justamente a otros colectivos y que generen esa reacción. Por eso la pregunta, ¿no? Sí, no, pero es decir que la mayoría de... Nosotros estamos... las cosas están muy claras para nosotros, digo nosotros, los ciudadanos belgas. No hay ningún problema con los inmigrantes, no hay ningún problema con los refugiados. Los inmigrantes, la gran mayoría, quieren vivir acá en paz, quieren participar en la vida socioeconómica, cultural del país. Y estamos juntos, es decir, que nos vemos todos los días, nos cruzamos, hablamos, participamos en deporte, participamos en espectáculos culturales. Sabemos muy bien que el problema no es ese, es decir, no nos impacta a nosotros para nada el hecho de que haya terroristas que sean de origen árabe. Sabemos muy bien cuál es el origen es decir, lo que quieren esos terroristas, sabemos por qué quieren hacerlo, y la gran mayoría de los belgas hacen la distinción entre terroristas e inmigrantes, es decir, los inmigrantes, la mayoría tienen nacionalidad belga o francesa o de algún país europeo, es decir, somos todos iguales en ese sentido, aunque, bueno, yo soy uruguayo, otros son de origen marroquí, pero somos todos belgas y en ese sentido no hay ningún problema. Bien, Roberto Denis, muchas gracias. La vida, como tú me decís, bueno, están en el intento de seguir para adelante, no hay ningún llamado a mantenerse en casa como sí ocurrió el día de ayer, ¿no? No, pero es difícil de todas maneras salir de casa porque los transportes funcionan muy mal. Yo quise cruzar la ciudad al mediodía y no pude porque estuve esperando un ómnibus casi una hora y no llegó ninguno. El metro que está aquí a 50 metros de mi casa estaba cerrado, es decir, está bastante complicado. Hay avenidas y calles que están cerradas. El metro va a cerrar, dentro de unos minutos va a cerrar por razones de seguridad, así que la cosa está bastante complicada, pero bueno, tratamos de movernos y de vivir. La gente va a trabajar, tiene que seguir trabajando de todas maneras, y de una manera u otra la gente va a trabajar. No, o sea, todavía no están reactivados, pero en breve lo estarán. Y el barrio Malbec, es que se llama así el barrio donde supuestamente, bueno, hay una importante colectividad. Desde allí se dice justamente que ahí fue que atraparon, ¿no?, a uno de los
la figura clave del atentado en París? Sí, hay varios barrios y en esos barrios, el barrio mío se llama Schaerbeek, donde anoche la policía registró varios domicilios y encontraron en una casa, en un domicilio, una bomba, clavos, 15 kilos de explosivos, una bandera del Estado Islámico. También está un poco más lejos otro barrio que se llama Molenbeek, donde hay una gran mayoría de inmigrantes de origen árabe, de origen norafricano. Es ahí donde, claro, los terroristas, como también son de origen norteafricano, se mueven ahí sin problema, es fácil. Hay mezquitas que a veces, tienen un discurso un poco al límite de lo que se puede hacer, sobre todo que la mayoría de la gente que tienen que controlar, las autoridades, la policía, la seguridad pública no comprende el árabe, entonces es difícil saber lo que se dice en esa mezquita. No, porque la pregunta era si hay resistencia por parte de cualquier ciudadano de origen musulmán, por ejemplo, que viva en ese barrio y que le vengan a revisar la casa por seguridad general. Y bueno, tal vez haya resistencia, por eso preguntaba. O si está todo el mundo enfocado en entender que esto es para seguridad general. Le voy a decir una cosa, en este momento hay, como lo decía hace un momento, hay mucha gente reunida en el centro de Bruselas, la mitad de la gente de origen norafricano. Es decir, que esa gente también está de acuerdo de que haya una lucha contra los terroristas. El hecho de que sean del mismo origen geográfico no significa nada para ellos. Hasta ellos saben muy bien, hacen la diferencia entre terroristas y gente que quiere vivir tranquilo acá. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer. ¿Alguna reflexión de los panelistas de esta conversación? De la conversación, en realidad fue bien claro lo que se planteó, pero yo me sigo pensando en que, primero, una teoría que está hace mucho tiempo puesta en escena, que es la teoría del conflicto de civilizaciones, y cada vez más se profundiza esa civilización de Medio Oriente hacia Occidente, y entonces el blanco podría ser cualquiera. Lo que creo que no es una guerra convencional, porque es una guerra que surge de, aunque hay grupos que reivindican y el ISIS está detrás, en realidad no es una guerra tradicional a la que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia. Y entonces creo que hay que entender esta guerra desde la ideología del terrorismo. ¿Cuál es la ideología del terrorismo? Y la ideología del terrorismo genera miedo, y una vez que genera el miedo y la gente asume el miedo, se pierde el control. O sea, es como si se minara un territorio. Cualquier pisada puede hacer explotar. Entonces yo creo que gran parte de la respuesta de Occidente tiene que ser en relación a cómo manejamos el miedo colectivo, y un fuerte dispositivo en lo que hace la inteligencia, al manejo de los servicios de inteligencia para poder focalizar a los grupos, a las células y evidentemente identificar. Lo que no quita que estamos enfrente de una guerra que, estamos campo minado, puede explotar. ¿Me permitís una pregunta? En realidad, ¿qué es lo que nos da miedo? ¿O qué es lo que ha generado el mayor miedo? No tener ¿El accionar concreto de los grupos, del grupo terrorista? ¿O la forma en que ciertos líderes poderosos y los medios de comunicación el lugar que le han dado a esos movimientos terroristas? Yo me pregunto eso. La seguridad. Creo que hay de todo y además, perdón, Marta, Sí, dale. Creo que hay de todo y también hay una cuestión de lo del miedo, creo que ni que hablar, es el gran objetivo, ¿no? Porque con el miedo es más fácil de manipular y de dominar un montón de personas y de situaciones. Lo que pasa es que acá los que terminan perdiendo siempre son los mismos. Está pasando esto ahora en Europa, 3-4 días después de que la Unión Europea decidiera que los refugiados no podían entrar, no podían seguir entrando. Producto también del miedo, por esto mismo, ¿no? ¿Y qué va a seguir pasando? ¿Estos refugiados, esos niños que estaban en carpas de barro, son quienes perpetran atentados? Claro que no. Pero ¿qué pasa? Cuando yo leía hoy un artículo muy interesante que después te pasé, donde la persona que escribía decía: esta gente, al hacerse cargo, Estado Islámico, al hacerse cargo de estos atentados, al atribuírselos,
Y generando este miedo y generando las reacciones del mundo occidental frente a lo que ellos, frente a los atentados, lo que hacen es como justificarse en el lugar de seguir con la violencia. Mirá lo que nos hacen, entonces nosotros seguimos. Claro, en ese artículo lo que está es, el terrorismo termina generando el rechazo de Occidente al mundo islámico en general, sin hacer esa discriminación. No una excusa válida, claro, pero les da la excusa para ellos seguir. Y hoy de mañana leía una gráfica que Martín Sartú compartió con su audiencia de Twitter, donde decía la distribución de los atentados cometidos por organizaciones islamistas según religión mayoritaria. El 87% de los atentados los habían hecho musulmanes. El 7% cristianos y unas porciones menores hindúes, judíos, budistas. Ahora, los muertos en atentados terroristas, el 87% también son musulmanes. Esto es una información que compartió Martín Sartú, que la sacó de un periódico español muy interesante, que ahora no retengo el nombre. O sea, que se matan entre ellos también. Es una locura. Vos preguntabas, la condena generalizada que pueden hacer los países, si tiene algún efecto. Yo creo que no. En realidad creo que no, porque cuando vos atacás, como fue acá o como ha sido en España en otros lados, estás atacando población que nada tiene que ver con el conflicto. Atacás población civil y lo que tiene de terrorismo es que justamente cae donde menos se lo espera. O sea, no cae en unidades militares, cae en lugares que circula cualquier persona. Entonces, generás miedo, generás confusión y generás esa sensación de ¿qué tan seguro estoy yo en mi país? Porque creo que es eso lo que te está moviendo la alfombra. Que es en tu país, en tu casa, donde vos menos te lo esperás, que te están haciendo sentir que, ojo, no estás tan seguro. No estás tan seguro donde tú te pensás que estás, porque estás igual que nosotros en zona de guerra. Sí entiendo que los musulmanes se agreden entre ellos porque tienen esa forma, se ve que de vincularse y de resolver los conflictos de forma armada. Pero bueno, de alguna forma nos está mostrando que están entre nosotros. Ahora, vale la pregunta de la condena a nivel mundial. No creo que surja ningún efecto ni consecuencia, por un lado. Y por otro lado, retomo la pregunta de ayer, es si ellos estaban esperando que esto pasara en cualquier momento, ¿dónde están los servicios de inteligencia? Bueno, pero, ¿qué es lo que hacen todo este tiempo? Pero eso, si me permitís, es imposible. Yo creo que la manera como opera el terrorismo es prácticamente imposible prever que una persona que sube a un metro no pueda tener explosivos debajo de su ropa y pueda hacer volar todo. Nosotros, lamentablemente, tenemos que acostumbrarnos a la hipótesis de vida de que estamos bajo amenaza de sufrir en carne propia en cualquier parte del mundo un atentado de estas características y tenemos que aceptarlo. Lo que yo no acepto es los juegos autocríticos que hacemos en Occidente de culparnos a nuestros propios países por estos temas que son temas producto de mentes enfermas fundamentalistas que deben ser erradicadas porque son las mentes que están cuestionando nuestro sistema de libertad. Entonces, cuando nosotros decimos, la culpa la tenemos nosotros porque no tomamos a los inmigrados, estamos incurriendo en una falacia enorme, enorme. Puede ser, es una mirada, está bien. Pregunto a los senadores y diputados, desde el Parlamento, ¿cómo se vivió, por ejemplo, el ataque en Bruselas en la mañana de ayer? ¿Cómo se vive? Bueno, ¿Hay reunión inmediata? ¿Lo analiza cada uno desde su escritorio? ¿Cómo responde un parlamento en una situación así? Está justo Semana Santa, ¿no? Exacto. Convengamos que habría 3. Pero no, a ver, de los 3 que había, no sé. Sí, está bien. Es un hecho más. Han ocurrido N hechos y el dato sobre las víctimas y el origen de las víctimas indica también que cada día prácticamente hay un atentado de este tipo. Lo que pasa es que ocurre en Nigeria, en Mali, en fin, en países que para nosotros son mucho más lejanos, ajenos, y no impacta tanto como Bruselas o como París el año pasado, como las Torres Gemelas en el año 2001. Yo creo que estamos en una nueva realidad, estamos en una realidad de guerra global, donde lo que se elimina es el concepto de la territorialidad, es decir, la conflagración, el hecho de conflicto puede ocurrir en cualquier lado. Y eso genera una sensación muy fuerte de inseguridad, de miedo, de temor, de terror. Ahora, yo creo, sinceramente, que estamos en una hipótesis de guerra muy diferente en su naturaleza a la mayor
número de conflictos armados que hay en el mundo. En general, los conflictos armados tienen que ver con reivindicaciones, demandas, reclamos territoriales, búsqueda de ciertos resultados que en definitiva son, digamos, objeto de debate y de discusión y eventual negociación. El Estado Islámico, es un actor que yo creo que solamente se puede comparar con el nazismo, porque tiene la misma lógica, la lógica de una superioridad cuyo objetivo es la dominación mundial, digámoslo así. Es decir, la religión por encima de todo, como la raza en el caso de los nazis. Entonces, cuando eso se trata, no hay transacción posible, porque no es un problema de que necesito ganar este territorio u obtener este resultado o generar este logro. Es que yo quiero dominar el mundo. Hitler estaba planteado así y no le bastó invadir Polonia, Austria, después era Europa y después era el Tercer Reich en todo el mundo. Y esto es lo mismo. El Estado Islámico y algunos otros actores vinculados al Estado Islámico tienen un concepto de que ellos son superiores. Y obviamente hacen caudal de un montón de gente que sufre situaciones de injusticia, de inequidad, de marginalidad en las sociedades occidentales y que además viven con historias donde potencias occidentales les caminaron por arriba, y ese es el caldo de cultivo para el reclutamiento. Pero lo que tenemos delante es una fuerza a la que hay que destruir. De eso no hay que tener ninguna duda. O sea, esta no es una guerra de transacciones, es una guerra de todo o nada, de ganar o perder. ¿Y dónde, Pablo? Y hay que destruir el Estado Islámico, está claro eso, con la dispersión que tiene Estado Islámico. ¿Está claro dónde está el enemigo? Y el enemigo hoy está organizado en torno al Estado Islámico. Claro, contra ese foco, que es el que organiza todos los atentados, es que hay que atacar. Y hay que tener claro de que no hay negociación posible, que es la diferencia en general de cualquier hipótesis de guerra, donde al final podés avanzar, lograr ciertas posiciones y entonces el otro vuelve a la lógica de la política y no a la lógica de la guerra. Esta no es lógica de la política, es una guerra de fanatismo religioso que no tiene solución salvo la eliminación del adversario. Es así de crudo, pero es así. De acuerdo. ¿Rubio? Sí, yo creo que primero el repudio a este atentado criminal como al de París, que a nosotros, sobre todo a nuestras sociedades, las conmueven porque acá se habló de Occidente y la civilización occidental confrontada con otra civilización. Yo creo que ese no es el fondo del análisis. A diario, en Oriente, estallan bombas donde mueren el 88% de las víctimas. O sea que no es un problema entre musulmanes y cristianos. El grupo Estado Islámico representa dentro del islamismo, si se habla con musulmanes, tanto suníes como chiíes, una cuestión como despreciable, condenable. Ahora, el tema que hay que reflexionar es ¿cuál es el origen del Estado Islámico? Un dato no menor entre Oriente y Occidente. Los autores de los atentados son todos ciudadanos belgas o franceses. Segunda generación de inmigrantes. No vinieron de Siria. En realidad fueron franceses y belgas. Bélgica es el país que tiene el mayor porcentaje de combatientes del Estado Islámico. Cerca de 700. Algunos murieron, otros están combatiendo y otros volvieron. Usted lo que plantea es que de alguna manera si nos quedamos en el el enemigo en común es el Estado Islámico y hay que combatirlo como de lugar, si nos quedamos ahí no vamos a lograr nunca entender por qué pasa lo que pasa y perdemos capacidad de combate. Creo que hay que destruir el Estado Islámico, pero el problema es que ¿quién lo alimentó? Porque el Estado Islámico maneja armamento pesado, maneja mucho dinero. Entonces, hay informes concretos de la inteligencia. La inteligencia rusa demostró que por Turquía el Estado Islámico vendía petróleo al mundo occidental. O sea, el mundo occidental financiaba el Estado Islámico. Arabia Saudita entrenó 150.000 combatientes para invadir Siria. En algún lado comparan las armas, o sea... Claro, en Arabia Saudita entrenaron 150.000 combatientes para invadir Siria. Y yo me pregunto, pensando en el origen, podríamos ir hasta 1916 cuando Inglaterra y Francia se repartieron Medio Oriente, pero vamos más cerca ahora. Cuando Occidente invade Libia para instalar la democracia en Libia, porque Gaddafi era un monstruo. ¿Quién habla de...? Y acá todo el mundo aplaudía. ¿Quién habla de Libia ahora?
Según la comisaria europea de Relaciones Internacionales, hay 450.000 libios para refugiarse en Europa. A partir de la situación caótica que hay en Libia, donde una parte importante del territorio la controla el Estado Islámico. ¿Quién lo llevó? ¿Cuál es el papel del Estado Islámico en Siria? Voltear al presidente al-Assad. ¿Y quién quiere voltear al presidente Assad? Mire, yo leía, preparándome para aquí hoy, algunos documentos de Wikileaks que hablan de los mails de la señora Clinton, donde explica, siendo secretaria de Estado, que la táctica de Estados Unidos es fomentar a los grupos armados rebeldes de Siria para que se desgasten entre ellos, desgasten al gobierno y terminen con Siria, un elemento opositor a la política de Estados Unidos y del gobierno de Israel en la región, quebrando la alianza con Irán y permitir consolidar el dominio. Entonces, cuando pasan estas cosas terribles, a mí me da la sensación que estamos viviendo el efecto boomerang. La OTAN mandó tropas a Libia. La OTAN propició la guerra civil en Siria. Antes invadieron Irak. ¿Dónde nació el Estado Islámico? Allí. Entonces, acá la responsabilidad primigenia de este drama la tiene el espíritu guerrerista de Occidente, no de Oriente. Y para terminar con este flagelo, lo que tiene que dejar de hacer Occidente es dejar de fomentar el terrorismo en Medio Oriente. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Puede ser al regreso, Mieres? Solo una aclaración. A ver. Decir que hay que destruir el Estado Islámico no significa cuestionar el Islam. No, que el Islam está es una religión pacífica y me parece que es muy importante. Pero lo que plantea Rubio, bueno, hace reflexionar y no quedarse solamente con esa sensación de inocencia y victimarios, inocencia y víctimas de que hay que condenar el terrorismo, porque ahí perdemos capacidad de lucha, en realidad, ¿no? Hacemos la primera pausa. Vero, buenas tardes. Gracias, Victoria. Las buenas tardes para ti y para todos. La pregunta de hoy es, ¿Uruguay debe tomar medidas contra el terrorismo? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Estamos esperando también sus comentarios para poder leerlos en la pantalla. Para eso tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. ¿Se pueden tomar medidas? ¿Cuáles serían esas medidas? Bueno, lo conversamos justamente con el senador Mieres en el próximo bloque, que es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Pausa y ya venimos. En esta jornada todo se ha blindado y las propias autoridades así lo han establecido, orden de elevar los niveles de alerta al máximo para contener la posibilidad de atentados que pueden estar surgiendo en estos momentos. Hay que decir que Salah Abdeslam había sido capturado el viernes pasado y se estima que ante la posibilidad de ser detenido con vida pueda quebrarse y hablar sobre sus compañeros o los planes que tenían. Y por eso las células con las que estaban en contacto decidieron actuar con anticipación a lo previsto, esto según la inteligencia europea. Así como vemos París, saltemos ahora hacia Londres para ver también cómo la seguridad se ha multiplicado. Casi todas las capitales europeas han decidido aumentar los niveles de seguridad y las alertas para sus ciudadanos en lo que tiene que ver con las concentraciones públicas y sobre todo con los sitios turísticos de mayor concentración. Allí se multiplica la seguridad policial. Nueva York, la Penn Station, la estación Pennsylvania, precisamente uno de los puntos neurálgicos de la actividad, también está fuertemente y celosamente custodiada por marines, por militares, por agentes con perros, con brigadas antiexplosivos, también temiendo cualquier tipo de ataque en Nueva York. Esto, reiteramos, se está multiplicando en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en el norte de África, en Medio Oriente, en muchísimos lugares hay temor a nuevos atentados. Esto porque también cuando el Estado Islámico reivindica este atentado, está avisando que Europa y Occidente van a sucumbir en la oscuridad. Están dando a entender que van a seguir atentando, cosa que ya han dicho desde los atentados en París y claramente en esta jornada lo han puesto de manifiesto y lo han marcado.
Siento que camino en los mismos pasos que